Hola Capricornio, bienvenido a la Lely Astral. Qué alegría estar aquí en tu tarot semanal. Como siempre, recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a ver qué mensaje trae hoy el arcángel, un arcángel para ti. Y recuerda que al final del horóscopo hacemos una pequeña meditación oración para que puedas encomendar esta semana, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Metatrón te dice, recibe oportunidades con brazos abiertos. Sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan cosas milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Quiero que en este mismo momento tú escribas y hagas el siguiente decreto para tu vida. Recibo oportunidades con los brazos abiertos. Porque cuando tú lo decretas, tú mueves cosas en el plano espiritual y comienzas a actuar como un creador de tu realidad, también pues obviamente ayudado por el universo. Entonces haz este decreto y bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. Separa con tiempo tus lecturas porque me quedan muy poquitos cupos para esta semana, ¿ok? Bueno, esta primera parte es de tu energía, luego vemos economía y luego lo que nos aconsejan tus guías para el amor. Bueno. Te dice en este momento serás llamado a renacer. Mira que algo importante para renacer es morir a lo anterior, ¿sí? Entonces creo que hay situaciones a las cuales o actitudes o hábitos, sí, que ya tienes que morir a ellos para poder renacer y que tu presente y tu futuro sean muchísimo mejores, ¿sí? Entonces me dice también que a todos aquellos que estén como enfermitos o que se sientan físicamente mal, también tomen esto como un periodo de descanso para renacer con nuevos y mejores hábitos. Eso les está diciendo respecto a su energía. En sueños tendrás revelaciones. Creo que ese es un mensaje muy claro. Creo que es suficientemente directo como para que cualquier persona capte que en sueños van a estar viendo cosas importantes durante estos días, así que les recomiendo tomar nota, luego buscar el significado, porque a través de ello van a haber señales. Sobre todo podría ser como a finalizar de semana, tipo jueves o viernes. Presten mucha atención a los sueños de esos días y recuerden siempre que pueden colocar una rama de romero debajo de su almohada o quemar un poquito de romero antes de dormir para que los sueños sean como un poco más lúcidos, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a la parte económica y te invito a que ya mismo hundas el botón de suscribirte, nos sigas en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, ¿ok? Para que siempre así puedas estar en nuestros en vivo. Números de la suerte para estos días: el 71, el número 34 y el número 9. Bueno, veamos ahora qué nos quiere decir. Hagámoslo hoy con Rider White. Cuando tú te suscribes, te llega la notificación para que puedas estar en nuestros en vivo. Entonces es súper importante. La carta de la emperatriz. En esta semana tu energía respecto a temas de economía, de trabajo, de estudios va a estar súper arrolladora, ¿sabes? La carta de la emperatriz te dice que vayas con seguridad ante cualquier proyecto que en los próximos días se te vaya a estar presentando. La carta que está al lado, que es este 8 de bastos invertido, me dice que algunos de ustedes pueden estar como un poco desanimados porque proyectos, sueños o metas que tienen como allí, digamos, trabajando, las ven muy lentas, ¿sí? Como que no están avanzando al ritmo que ustedes quieren, ¿sí? Sin embargo, me dice esta carta que está aquí al lado, el 6 de copas invertido, que no te preocupes, que
esta velocidad a la que o ritmo que están teniendo las cosas en este momento tiende a mejorar. Entonces ve con seguridad, no te desesperes. Siento como un poco de energía de ansiedad por parte de algunos de ustedes respecto a como a los temas que o a qué tan rápido están consiguiendo las cosas. La carta del caballo de oros me dice que sigas avanzando, ¿sí? Que no te detengas, que mantengas el movimiento, que aunque ya no, o sea, en este momento justo ahora no estás viendo como el objetivo realizado, sigas avanzando porque ya estás muy cerca de la meta. Entonces, mucha seguridad para estos días en temas económicos. Les veo solo avanzando, les veo con esta energía de emperatriz, empoderados, líderes así como son los Capricornio. Entonces me gusta esto. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Recuerden quedarse al final para su meditación de bendecir la semana y de preparar la semana espiritualmente. Veamos iniciales para estos días. Iniciales importantes: la D, la U, la M o W, la A y la X. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Y ahora veamos signos importantes para estos días. Bueno, tenemos a Sagitario, tenemos a Tauro, otro signo de tierra como tú, tenemos a Acuario y tenemos a Piscis, ¿ok? Bueno, veamos qué depara para el amor. Igual recuerda que está el especial amor, ¿no? Tenemos solteros y conexiones por separado. Bueno, este 4 de bastos en este momento me habla de que hay relaciones a las cuales llega un cambio, pero saben que me gusta porque es un cambio favorable. En este momento, o sea, estoy viendo como si una pequeña velita así como esa tuviese una llama muy muy chiquita, y la llama de la ilusión, la llama de la esperanza de que las cosas entre ustedes dos puedan salir bien, estaba súper apagadita, pero le queda un poquitito, y a través de esta carta es como que vuelve y surge nuevamente. Sí, entonces siento parejas que en los próximos días van a sentir de una manera súper fuerte, súper intensa, como la reconexión. Es como si el ambiente se hubiera empezado a enfriar, pero nuevamente se enciende el fuego y comienza a llenar todo de calidez y de amor. Así siento la energía que va a estar para muchas parejas de los Capricornio en los próximos días. La sota de bastos invertida me dice que no es momento de dudar, ¿sí? No es momento de dudar, es momento de confiar tanto en tu pareja como en los propósitos que el universo tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces que no es un momento de avanzar con temor, de avanzar con dudas, sino que todo lo contrario, de avanzar con mucha seguridad. Aquí estoy viendo cuál es el miedo de algunos de ustedes. Recuerden que el tarot siempre nos muestra qué cosas también tenemos que sanar, ¿no? Y esto me habla de que algunas relaciones están como muy permeadas por el miedo, ¿sí? Por traumas del pasado, por el niño interior. Entonces yo les recomendaría que busquen ejercicios o meditaciones de sanación de niño interior, así como ejercicios de sanar la sombra, más que todo la sombra femenina, la sombra de energía femenina, independientemente de que usted sea hombre o mujer. Sí, entonces para la semana que viene, como te digo, mucha reconexión. También nos está mostrando el por qué esta relación se ha enfriado. Aquí yo no veo como una, digamos, como una carta que me indique que haya infidelidad o algo así por el estilo, ¿no? Sino que lo que estoy visualizando son temores, tanto tuyos como de tu persona especial, que tienen que ver con traumas de mucho tiempo atrás y que tienen que empezar a sanarse, tienen que empezarles a dar solución.
Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que siempre nos muestre qué se podría venir y cómo actuar frente a ello. La carta del ermitaño me dice que no es tiempo para asumir las dos actitudes que nos muestra esto. No es tiempo para asumir ni el mutismo, es decir, el no hablar, ni el actuar apresuradamente, ¿sí? Es decir, ya voy a terminar y haz lo que quieras. No, es tiempo para meditar y pensar todas y cada una de las decisiones que vamos a tomar respecto a nuestra pareja, ¿ok? Bueno, veamos qué carta nos da el oráculo. Y nos dice la carta de la poción: recuerda practicar el amor propio, ¿ok? Bueno, recuerda escuchar tu signo ascendente y si no le conoces, ve al signo de Cáncer. Quédate en la meditación completa para bendecir esta semana. La vamos a hacer por 7 días para ir cambiando tu vibración y la de los que te rodean. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.